Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Me Muy buenos presento, días. mi nombre es Guillermina Morín, soy head trader de Rosenthal Inversiones y tengo el placer de compartir esta charla con Agustín Armada, que también está en el equipo, así que hola Agus, Buenos días, hola Ille, hola a todos. Así que sí, bienvenido. hoy vamos a compartir un ratito con ustedes. Ahí les estoy compartiendo pantalla, espero que se vea bien, si no me avisan, si hay algún inconveniente. La idea de este webinar es hacer un mini resumen, digamos, de lo que hace un portfolio management. Optamos por hacer un curso al respecto para poder ahondar más en detalle y hoy van a ver a grandes rasgos, digamos, un pantallazo de lo que se trata en el curso y de lo que hace un portfolio en su día a día. Así que vamos a arrancar. Bueno, acá les dejamos la agenda, que fue la que se difundió de los temas que vamos a ir viendo a lo largo de hoy. Para arrancar, siempre tenemos que saber, digamos, sobre de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en una primera instancia, vamos a mencionar estos instrumentos o tipos de activos que son los que un portfolio management va a poner dentro de su cartera. Básicamente, hay dos grandes grupos. Todo lo que se conoce como renta fija, en el cual tanto los términos como las condiciones de esos instrumentos se conocen desde el principio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo conocer o puedo estimar, en caso de que no sea con certeza el dato, cuál va a ser el flujo de fondos futuros. Y voy a poder calcular previamente una rentabilidad de la inversión que yo estoy por hacer. Dentro de este mundo tenemos varios instrumentos. Los más conocidos son los títulos públicos, las obligaciones negociables, cheque de pago diferido. El producto por excelencia son los bonos del Tesoro americano, que básicamente es la emisión libre de riesgo, la más segura que puede existir, en la cual yo invierto capital y recibo al vencimiento capital más intereses y en el medio hay una tasa de interés, ¿no? Y por otro lado, tenemos el mundo de la renta variable. Todos estos instrumentos se van a combinar dentro de la cartera, ahora ya lo vamos a ver, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia principal? Que cuando yo hago una operación en la renta variable, no conozco cuál va a ser el flujo que voy a recibir a cambio de mi inversión, sino que va a depender de cómo el mercado evoluciona, porque depende del precio del activo. Dentro de esta categoría tenemos acciones, CDRs, certificados de participación. Acá hacemos una introducción para no andar tanto en detalle, pero el que se anote en el curso también está los derivados. Estamos haciendo acá una simplificación porque el público, digamos, es muy variado y probablemente acá haya gente que ya sepa más y otra que esté recién arrancando. Entonces acá estamos tratando de simplificar. El que se anote después en el curso, digamos, va a haber unos videos introductorios para llegar más preparado al curso de portafolio. O sea, si alguien no tiene claro bien qué es renta fija, renta variable, cuáles son esos instrumentos, quédense tranquilos que va a haber como una capacitación previa para llegar preparado al curso. ¿Qué es en sí el portfolio management, digamos? En realidad el portfolio management es un proceso, o sea, una serie de pasos. ¿Y qué se hace? Bueno, de una manera consistente se crea y se mantiene una cartera, sin una combinación de activos. Ahora vamos a ver bien qué es una cartera. ¿Con qué objetivo? Bueno, básicamente el objetivo de inversión que tenga el cliente. Para eso tenemos que conocerlo, ya lo vamos a ir viendo también. Hay tres pilares fundamentales. Todo lo que es el planeamiento, que es uno de los pasos más grandes, digamos, y que más trabajo lleva, la ejecución y el feedback. Podemos decir que este proceso, resumido en estos tres pilares, digamos, se da de manera sistemática, continua y flexible. Vamos a ir viendo ahora, a medida que vayamos entrando en detalle, cómo todo esto se va repitiendo y ajustando de alguna manera. ¿Qué es una cartera? Como le decía anteriormente, el portfolio management crea y mantiene carteras. ¿Qué son esas carteras? Bueno, básicamente son activos financieros en los que una persona o una empresa decide invertir. Entonces, dentro de estos activos financieros tenemos los que mencionamos al inicio, los de renta fija, los de renta variable.
para ahí respondiendo a la pregunta que comentaron, obviamente que también puede haber derivados y demás, ¿no? Tratamos de hacer una simplificación. Y aunque pueda parecer sencillo armar una cartera, la realidad es que no es tan fácil porque cada persona es un mundo, cada inversor tiene un perfil diferente, que inclusive es cambiante a lo largo del tiempo, y la situación del mercado tampoco es siempre la misma, sino que va cambiando. Entonces, armar en realidad una cartera no es tan fácil. Es muy importante conocer bien qué es lo que estamos haciendo para no perder dinero y sobre todo ganar dinero. Bueno, acá tenemos un esquema también un poco resumido de lo que es el proceso. Es importante conocer cuál es la situación del mercado, cuál es el escenario base en el que yo estoy parado. Este es amplio, ¿no? Macroeconomía, microeconomía, cliente, rendimientos esperados, riesgos a los que voy a estar expuesto, correlaciones, ¿no? Conocer bien a mi cliente, o sea, no es lo mismo la voluntad que tiene para tomar riesgo que a veces la capacidad. Eso ahora ya nos va a comentar un poquito más Agus. ¿Qué asset class voy a invertir o dentro de qué asset class y qué rango le voy a dar? ¿Cuál es la política de inversiones que definimos con el cliente? Conociendo todo esto, voy a poder hacer una optimización para poder seleccionar los activos, ejecutarlo y luego a partir del monitoreo ir calculando rendimientos y ajustando en caso de ser necesario. Entonces, vamos ahora a ir entrando en detalle un poquito en todo este proceso. Bien, un proceso que, rescato lo que decía Guille, es iterativo. Esa me parece que es una de las palabras que lo define. Eh, no es estático, es todo el tiempo volver sobre lo mismo, modificar, retocar y en todo ese proceso crear una cartera que es una ponderación óptima de activos, que después vamos a ver a qué nos referimos con ese óptimo. El primer paso es identificar y conocer al cliente. Al cliente o a uno mismo, si uno se arma una cartera para invertir uno mismo, pero sí, visto para cliente, hay que conocer al otro. La idea es armar desde la integralidad de la persona los instrumentos con los que se sienta cómodo invirtiendo. En finanzas se suele decir que la mejor inversión es la que te hace dormir tranquilo, entonces hay que encontrar cuál es esa tranquilidad, qué significa para cada uno dormir tranquilo, que esto está un poco relacionado con la voluntad de riesgo de cada persona. Ese gráfico que se ve en pantalla muestra la volatilidad y el rendimiento. La premisa principal siempre es que a mayor rendimiento va a haber mayor riesgo, o mejor dicho, a mayor riesgo va a haber mayor rendimiento, al revés. Esto significa que si un activo es más riesgoso, medido en términos de volatilidad, medido en términos de variación de precio, voy a pedirle también que sea más rentable, que tenga un mayor rendimiento esperado. Y cuando trabajamos con un portfolio, que es un conjunto de activos, vamos a tener en cuenta cuál es la naturaleza de esos activos y cómo también interactúan entre sí, que eso es algo muy importante. No es lo mismo considerar activos independientes que tienen su volatilidad y su rendimiento esperado que considerarlos dentro de un conjunto, dentro de una familia que es nuestro portfolio. Y según las características de cada persona, de cada inversor, los podemos clasificar en tres niveles, que son por ahí un poco conocidos: el perfil conservador, moderado y agresivo. Lo importante es cuáles son los determinantes que llevan a que una persona se pueda caracterizar como conservadora, como moderada, como agresiva. Cuando uno se arma una cuenta comitente en un agente de bolsa, uno de los primeros trámites que hace es una pequeña encuesta de unas pocas preguntas en donde se recaba información sobre el inversor. Esto en un proceso de portfolio management. El manager lo hace tal vez más personalizado, con muchas más preguntas. Es un proceso difícil porque entra también la subjetividad y los juicios de la persona y la experiencia que tiene el portfolio manager para poder detectar en qué nivel de riesgo, de aversión al riesgo, está el inversor, que muchas veces ni siquiera el inversor mismo lo sabe.
Así que es un desafío. Principales determinantes de estas categorías son la experiencia que uno tenga como inversor, si ya ha invertido, si ya ha estado expuesto a instrumentos financieros, el conocimiento que uno tenga sobre los activos. No es lo mismo una persona que eh, es versada sobre economía, sobre las variables macro, que conozca el ciclo político, por ejemplo, aquí en Argentina, a una persona un poco más ajena a estas realidades. El plazo máximo de inversión también es importante. Esto tiene que ver con la volatilidad, porque en el largo plazo estas volatilidades diarias se disminuyen, entonces, o se diluyen, mejor dicho. Entonces, a un mayor plazo de permanencia en la inversión, bueno, se puede pensar un poco también de inversiones tal vez un poquito más volátiles. La edad de la persona, eso es clave, eso va a estar vinculado con la capacidad eh, de invertir, la edad y los ahorros que puede generar una persona están relacionados con la capacidad, y el objetivo de la inversión, este está más relacionado con la voluntad de inversión. ¿Cuál es el objetivo? Si es, por ejemplo, para retiro o si es para generar un rendimiento extraordinario o anormal. Y otro determinante muy importante es el porcentaje de los activos de la persona que representa la cartera, ¿no? Es lo mismo invertir una porción muy chiquita que invertir los ahorros de una gran porción de tiempo. Entonces, todos estos drivers lo que hacen es categorizar en estos tres niveles: conservador, moderado, agresivo. Evidentemente, el perfil agresivo va a buscar un mayor rendimiento soportando mayor volatilidad. Un ejemplo de un perfil agresivo en este momento pueden ser bonos soberanos, que en algún otro momento se lo pensaba como un riesgo moderado, o incluso si es un bono soberano de Estados Unidos, riesgo bajo. Bueno, en Argentina ayer tuvimos una variación de precio del 15%, evidentemente es para perfiles con un estómago fuerte. Y algo muy importante de monitorear es el perfil de riesgo, ¿no? Esto no es estático y entra en toda esta iteración que hablaba Guille al principio. Bien, una vez que conocemos al cliente, todo esto que te mencionó Agus recién, y podemos llegar a determinar cuál es el perfil del cliente que estamos manejando, sea una persona física, un grupo de personas, una empresa, lo que se hace es crear la política de inversión. Y para eso se escribe un documento. Decía, había un formulario, un documento. Yo pensé que esto se hablaba y arrancaba y era así nomás. No, no es así tan sencillo. O sea, más allá de que charlar para conocerlo, al cliente lo que se hace es hacer un documento que se conoce como Investment Policy Statement. Se escucha en el IPS, van a ver, el Portfolio Management maneja este documento, digamos, que lo que hace es básicamente reglamentar y disciplinar todo el proceso. ¿Qué va a haber dentro de este documento? Bueno, obviamente toda la descripción del cliente, como mencionaba Aún recién, qué perfil tiene, cuáles son los límites que tiene para tomar riesgos, si la voluntad y la capacidad coinciden o no, y si probablemente los rendimientos sean mayor a lo esperado o menor a lo esperado en base a estas características. O sea, a veces un cliente, por más que quiera tomar un determinado riesgo porque tiene la voluntad, tiene la capacidad, porque la plata que la tiene la necesita para pagar una casa. O sea, está expuesto a otras situaciones que no lo permiten tomar el riesgo que quisiera. Entonces, probablemente ahí los rendimientos sean menores a lo esperado, ¿no? Pues nosotros, como portfolios, debemos educar al cliente y orientarlo al tipo de decisión que mejor se adapte a su perfil. La toma de decisiones, si por ejemplo una empresa, no cualquiera de la empresa va a decirle al portfolio qué hacer, qué no hacer o qué ha cambiado, así sea una familia, si es marido y mujer, bueno, María y Juan son los clientes, pero todas las decisiones se van a hablar con María y se van a comunicar a María, ¿no? Porque si no, esto lleva muchas veces a yo te dije, vos me dijiste, quién me dijo, yo hablé con él, pero a mí no me avisaron. Entonces, para eso está todo este documento, digamos, donde también se detalla la responsabilidad de las partes. El cliente va a tener ciertas tareas, como sea avisarle
al portfolio si alguna de sus situaciones cambió, no es lo mismo cuando son marido y mujer que cuando ya tienen hijos, o la empresa si de pronto deciden meterse en algún proyecto el cual requiera fondos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tarea va a tener el portfolio? ¿Cuándo les tiene que avisar? ¿Qué le tiene que avisar? ¿De qué manera? ¿Quién va a hacer las ejecuciones? O sea, todo está en este documento, ¿no? Los objetivos y las limitaciones del cliente y por lo tanto del portafolio, como mencionó Agus recién. Si va a haber un benchmark o no, hay distintos tipos de estilos de inversiones, pueden ser activos o pasivos, es decir, si es pasivo y directamente seguimos un rendimiento, o si por el contrario va a ser una gestión más activa. ¿Cómo vamos a medir esa performance, el rendimiento, digamos, ¿no? que va a tener la cartera? Porque si no, no sabríamos, digamos, de qué estamos hablando en definitiva y si los rendimientos son buenos o malos. ¿En qué clase de activo vamos a invertir? Asociado con la pregunta anterior, tal vez el cliente sea un cliente de un perfil muy conservador y solo invierta en renta fija y nada de renta variable, o uno muy agresivo y sea casi todo renta variable, un mixto. O sea, esto tiene que estar ya detallado de antemano y está todo puesto por escrito en este documento. Dentro de qué rango me voy a mover. Bueno, no voy a poner más de un 50% de la inversión en renta variable. Bueno, esto se tiene que respetar, por eso se pone por escrito, ¿no? Cada cuánto lo voy a revisar, se arma un cronograma. Generalmente las revisiones son trimestrales o semestrales, donde se va revisando cuáles son estos rendimientos y si hay que hacer o no hay que hacer un rebalanceo, cómo se va a rebalancear, qué información se le va a dar al cliente y qué no, con qué periodicidad. Tal vez los rebalanceos sean en una determinada fecha, la periodicidad de la información sea otra, que no todo le estemos informando al cliente, o a la vez le estemos informando, por ejemplo, los rendimientos, a pesar de que no haya rebalanceos. ¿Qué comisiones va a afrontar el cliente? Si me voy a llevar, por ejemplo, como portfolio un success fee, o sea, una ganancia, eh, sobre el rendimiento de la cartera o no. ¿Cuánto voy a cobrar por entrar a la cartera o por salir a la cartera, por tomar posiciones? Sí, compartimos la presentación, yo no tengo problema, así que se la pasamos después a las chicas para que la compartan, Dari, respondiendo a la pregunta. Todo va a estar en este documento. Es súper importante, si ustedes actúan como portfolio, que esto lo dejen por escrito porque además va a servir para después evitar problemas con el cliente, evitar revisiones innecesarias. Por eso es ad hoc, no es que es un documento estandarizado y que todo eh, es igual, sino que hay que adaptarlo mucho al cliente. Por eso lleva un gran trabajo, digamos. Una vez que hicimos la política de inversión, pasamos al segundo paso, el tercero ya, que es lo que se conoce como escenario base. Básicamente acá lo que hacemos es formar las expectativas de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Ver qué proyecciones de rendimiento voy a tener esperadas para cada clase de activos. ¿Y qué clase de activos voy a analizar, digamos? Obviamente, lo que especificamos en la política de inversiones. Para poder llegar a cuáles son los rendimientos esperados, no alcanza con solo ver el activo puntual, sino que es muy importante analizar toda la situación macroeconómica. ¿Cómo se encuentra en este momento el mundo? ¿En qué ciclo estamos? ¿Estamos en una recesión? ¿El mundo está creciendo? ¿Qué políticas está tomando la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Una política contractiva, expansiva? ¿Qué están haciendo los bancos centrales? ¿Amplían la oferta monetaria? ¿No? ¿Cómo le va a pegar eso a mis inversiones? ¿Es lo mismo invertir en bonos que invertir en acciones según el contexto en el que estoy? O sea, no solamente ver cuáles son los rendimientos, sino conocer todo el escenario, tanto macro como micro, ¿no? Siempre de lo más grande a lo más pequeño, para llegar a los activos en los que yo decida invertir. Después pasamos a la optimización, ahí le paso la pelota. Acá en elegir el escenario base es uno de los pasos más importantes que después va a tener eh, re- Repercusión. que va a tener Impacto. la repercusión sobre la optimización. ¿Por qué? Porque la optimización no deja de ser un proceso matemático. Optimizar es maximizar o minimizar una variable, que ahora la vamos a ver un poquito más en detalle, pero que no deja de ser un proceso matricial, matemático, en la que
se determina cuál es una ponderación de la cartera. Por ejemplo, comprar Apple 90%, Mercado Libre 10%. Ok, ese es el resultado y después voy a pasar a operar y a comprar esa cantidad de activos. Pero es muy fuerte ese output como para no verlo y incorporar todos los views, todas las perspectivas del escenario base, ¿no? Porque yo para la optimización voy a necesitar conocer la naturaleza de cada uno de los activos. En primera medida, las más básicas que son la volatilidad, el rendimiento esperado. El rendimiento esperado yo lo puedo modelizar con el rendimiento pasado y suponer que si no cambia nada, la inercia va a llevar a que sea el mismo. Y aquí incorporamos el escenario base, porque en ese si no cambia nada es una suposición súper fuerte. Entonces vamos a modificar, vamos a cambiarle el tinte al rendimiento pasado con nuestras proyecciones futuras. Y aquí entra todo el escenario que comentaba Guille de, bueno, en qué ciclo económico estamos, hay recesión, cómo es la oferta monetaria, estamos está expansionista, la tasa de interés cómo está, porque un cambio en la tasa de interés tal vez es mucho más, tiene mucho más impacto que, no sé, la empresa puntual que yo elijo. Tal vez el rendimiento digo, por ejemplo, entre Mercado Libre y Apple es similar, pero si sube la tasa de interés, las acciones bajan todas por igual. Entonces, eso es algo que hay que irlo siguiendo. Nosotros, a partir de la IPS, vamos a tener una lista de activos elegibles, los cuales son todos los activos, o sea, nuestro universo de activos, son los activos que vamos a poder operar. Y ya vamos a saber el escenario base, es decir, el escenario en el que vamos a estar por lo menos el próximo tiempo. Y lo que tenemos que hacer en esta optimización es elegir la proporción en la que vamos a comprar cada activo. La optimización entonces es el proceso por el cual se elige la proporción de activos que maximice la rentabilidad de la cartera para un nivel de riesgo dado. Y acá es importante porque dado en un riesgo que yo ya estoy dispuesto a asumir, que sale del primer paso del perfil del inversor, voy a encontrar mi cartera óptima que me maximice el retorno. Entonces, acá algo que está bueno es que partimos el riesgo y el retorno, el rendimiento viene en segundo paso. Como portfolio manager, a un cliente no le puedo decir qué rendimiento querés tener, sino qué riesgo estás dispuesto a asumir. Si bien parece ingenuo o tonto, el cambio de paradigma de empezar por el riesgo cambia toda la ecuación y hace una cartera mucho más amigable con el perfil del cliente. Entonces, la Esto, cartera óptima, sí. te interrumpo un segundo, Agus, como para agregar un comentario, que esto también está complementado, vinculado con todo lo que es teoría de carteras, que también se ve a lo largo del curso, digamos, desde Markowitz hasta el KPM, también ahí respondiendo un poco asociado a una pregunta que había en el chat. eh, Según cada activo que estemos analizando, uno calcula un rendimiento esperado con todo lo que dijo Agus y se van agregando determinadas variables a través de distintas fórmulas, digamos, ¿no? De cálculo de rendimientos esperados. Se van agregando, como dijo Agus, primas de riesgo, se van agregando mayor o menor, digamos, retorno esperado en base a si la empresa es grande o pequeña, en base a qué país está situada, no lo si está en Estados Unidos que si está en Argentina, se agrega como una prima por riesgo país, digamos, después una prima por el riesgo empresa en general. O sea, todo esto se hace obviamente con distintas fórmulas, no hay una única respuesta correcta y mucho digamos, de este proceso de optimización también se ve a lo largo del curso tratando de buscar eh, cuál es la cartera óptima teniendo en cuenta un montón de variables. Gabriel preguntaba ahí en el chat el tema de la inflación.
Depende cómo estés calculando, si estás calculando un activo individual, si estás calculando una cartera, qué activos tenés en la cartera. O sea, por ejemplo, tenés bonos que se compran y se venden, digamos, en términos nominales. Un treasury, vos lo comprás y recibís capital interés, ¿no? Pero también tenés strips que directamente ajustan por inflación. Entonces, por ahí te sirve esa prima de inflación, digamos, para aplicarla a un bono del tesoro, por ejemplo, ¿no? Ver cómo uno va haciendo ese impacto. Obviamente acá en Argentina lo mismo puede servir de referencia, obviamente los bonos SER. Depende de lo que uno quiera llegar, qué es lo qué es lo que estamos calculando, digamos, pero obviamente que en un escenario base se tiene en cuenta si hay inflación o no hay inflación, porque los rendimientos, como decís, no es lo mismo en términos nominales que reales. Eh, Genial. Y Claro, y volviendo ahí a está el Juan, escenario base, tal la, la cual, impor- la importancia del escenario base. genial. Y en la respuesta a la consulta de Juan, si lo puede ver más tarde en diferido, entiendo que sí, que va a estar la clase grabada. Así que seguimos a US con optimización. Gracias por el espacio. Buenísimo. Ahí para cuando se tiene en cuenta la inflación, ya es otro mundo completamente distinto, pero sí también para comparar los activos, en algún punto se tiene que trabajar con rendimientos reales o nominales. Eso en el curso va a estar explicado mucho más en detalle, porque en la teoría siempre hablamos sin tenerlo en cuenta como en el mundo ideal, pero bueno, en nuestra realidad que afecta y afecta mucho, es indispensable saber cómo trabajar, ¿no? O sea, no es que la inflación te imposibilita trabajar, sino que simplemente hay que tener algunos recaudos, hay que deflacionar o trabajar en otros términos, en términos reales, por ejemplo, y se trabaja sin ningún problema. Es una vuelta de tuerca más a las fórmulas, pero se hace. Si no, no se podría trabajar. Bueno, la cartera óptima entonces nos va a decir ese output que es qué proporción tengo que comprar de cada uno de los activos. Y acá depende de la literatura, la selección o la optimización, se pueden invertir los órdenes. Cuando se optimiza por asset class, lo que el resultado de la optimización va a ser por categoría de activos. Por ejemplo, renta variable va a ser el 40% de la cartera y el 60% renta fija. O 55% renta fija y 5% cash. Y a partir de ahí voy a elegir los activos individuales, tal vez de forma manual, o siguiendo algún criterio, por ejemplo, de diversificación, que hay que diversificar en base a sector, industria, geografía, tamaños de empresa, como para poder como para evitar no estar atado a un riesgo particular y poder tener distintos riesgos. La famosa frase de no poner todos los huevos en la misma canasta. Otro, otra posibilidad es optimizar desde la selección de activos y que ya mi proceso de selección, de optimización, tenga como output el porcentaje puntual de cada uno de los activos a invertir, ¿no? Dentro de toda mi lista de activos del IPS, bueno, que la optimización me devuelva qué porcentaje de activos voy a tener puntualmente en la cartera. Esto, si bien bueno, tiene los dos ventajas y desventajas. El optimizar de esta manera va a hacer que tenga una cartera tal vez demasiada atomizada, lo cual después se me complica para hacer un seguimiento fino. Uno puede tener una cartera tan amplia como quiera, amplia en cantidad de opciones de empresas a invertir o de instrumentos. Desde la diversificación es excelente. Bueno, desde la parte operativa tal vez puede ser un poco más engorroso el estar atento a la realidad de todas las empresas sobre los que uno tiene inversiones, ¿no? Ya sea bonos o acciones. Así que eso es encontrar el balance, el equilibrio. Y al optimizar de esta manera por activos individuales, también puede ser que la proporción de acciones o
o bonos sea demasiado grande, mucho más grande de lo que yo a priori me hubiese gustado permitir. Que si bien tiene sus ventajas, porque suele ser un resultado mucho más exacto y se suelen encontrar carteras más representativas del riesgo o de la personalidad del inversor, bueno, también tiene sus a tener en cuenta. Bien, seguimos. Hasta acá es todo planeamiento, digamos, ¿no? ¿Qué hicimos? Evaluamos, tenemos un escenario base, pudimos ver cuáles eran los rendimientos esperados, suponiendo que las condiciones económicas no iban a cambiar, optimizamos, llegamos a una cartera óptima en términos de equilibrio, digamos, de riesgo y rendimiento, ¿no? Hermoso. ¿Qué pasa ahora? Hay que ejecutar. O sea, todo esto fue planeación. Ahora pasamos un poco al barro, como se dice en la práctica, ¿no? ¿Qué pasa? Una vez que elegí qué voy a comprar, qué proporción de cada uno y todo, viene la implementación. ¿Qué es la implementación? Bueno, básicamente es armar la cartera y transformarla en real. Para eso hay que ejecutar órdenes en los mercados. Entonces, este paso es tan importante como toda la selección anterior y toda la planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago una ejecución deficiente, voy a tener costos extras. Por eso es muy importante conocer, según el activo en el que yo vaya a invertir, en qué mercado no voy a operar. No es lo mismo si opero OTC o lo que se conoce en mercados no institucionalizados, en el que se opera entre partes, versus si opero en un mercado con pantalla de prioridad precio-tiempo, en el que uno va ingresando las ofertas. No es lo mismo si el mercado tiene mucho volumen o poco volumen, si es líquido o no es líquido, porque si el mercado es ilíquido, voy a tener que pagar costos de spread, digamos, para poder adquirir un activo, para poder venderlo, lo voy a tener que hacer más caro o más barato, digamos, de lo que yo quiera, pero siempre en contra nuestra, ¿no? Si yo quiero comprar $1 millón de un activo, pero veo que el volumen de ese activo es de $10.000 diarios, yo sé que por lo menos me va a llevar 10 días mínimo, más o menos, ¿no? Poder tener ese activo en mi cartera a la proporción que yo quiera tenerlo. Y a la vez, al momento de desarmarlo, si quiero salir de la inversión, lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta esto para ver si es óptimo tener ese determinado porcentaje, por ejemplo, en mi cartera. O si generalmente el portfolio no es el que ejecuta, sino que se lo da a un operador, pero tienen que estar muy enlazados y el portfolio tiene que conocer bien el mercado en el que va a actuar el operador para darle instrucciones completas y concretas sobre todo, ¿no? Por ejemplo, agredí, comprá, no importa que te cobren comisiones más caras, porque necesito tener este activo en cartera, porque mañana presenta el balance esta empresa y yo la quiero tener en mi cuenta porque quedé con el cliente que iba a estar expuesto a este riesgo. Hay que comprar y asumir ese costo extra, ¿no? Distinto es si decido comprarlo de manera tranquila para no mover el precio, como sé que tengo mucho volumen, tengo muchos días, y la cartera es a largo plazo y no tan a corto plazo, puedo ir llevando de una manera pausada, sin mover los precios, esperando que me agregan para no tener que pagar comisiones extras. Generalmente, sobre todo en los mercados del exterior, dar liquidez, es decir, mostrarse en punta y esperar que me agredan, es más barato en términos de comisiones y derechos de mercado que si yo agredo a una punta, digamos, y me la llevo porque estoy sacando liquidez. Entonces, todo este proceso de implementación en que la cartera pasa a ser real es súper importante porque todo ese costo que voy teniendo se suma a los precios de compra, ¿no? Si yo compro a plus 100 más $1, más $2, más $3, lo que haya pagado de comisión, ese pasa a ser mi costo total, digamos, de la cartera, ¿no? Y al día siguiente ya empiezo a tener lo que se conoce como market to market, ¿no? O sea, la diferencia entre lo que compré y lo que vale hoy, que puede ser mayor o menor, y ahí va a tener un gran impacto, digamos, de estos costos. Y a partir de acá es donde vamos a empezar a monitorear la cartera, a ver si estoy en el portafolio eficiente, si no lo estoy. Nunca vamos a poder estar en el portafolio 100% eficiente, digamos, en términos de teoría de cartera o de Markowitz, justamente por todos estos costos, ¿no? Entonces, es importante tener eso presente y tratar de que los costos sean los menores posibles y tratar de hacer una ejecución lo más eficiente posible, acorde a lo que estoy buscando. Como le digo, ¿no? La respuesta única es agredir o no agredir, o siempre mostrarse, o siempre comprar rápido, o siempre comprar despacio.
sino que se tiene que adaptar a la cartera, al perfil y sobre todo a lo que yo estoy buscando, ¿no? Y esto también está asociado con la selección táctica de activos. Como decíamos en la IPS, cuando armábamos el escenario, ¿se acuerdan que uno de los puntos que yo les mencioné que iba a estar por escrito era si íbamos a seguir o no un benchmark? Generalmente hay un benchmark, pero puede ser que sea 100% pasiva la cartera, es decir, que trate solo de replicarlo, por ejemplo, replicar un índice, sigo el S&P y todo lo que voy a tratar de hacer es tratar de comprar los activos a la misma proporción que replique la cartera, o puedo tener un margen de maniobra, digamos, en el que trate de generar un alfa, es decir, un retorno positivo excedente sobre ese benchmark, y eso obviamente está definido en la IPS, y puede llegar a ser un 5%, un 10%, digamos, de la cartera y de distorsiones, puede ser una gestión totalmente activa y que no haya un benchmark o que el benchmark esté seteado en términos de rentabilidad, pero no de seguimiento. Entonces, según todo lo que se detalló antes, el portfolio va a tener la posibilidad de hacer modificaciones tácticas. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de aprovechar las situaciones para obtener una ganancia adicional. Si piensa que, por ejemplo, va a presentar el balance de Apple y quiere captar ese potencial porque le ve expectativas positivas, puede ser que compre más porcentaje del que tenía durante el promedio de la cartera, puede ser que opere opciones, hablando de derivados que comentaban antes, y destine un porcentaje a calls, cosa que si pierde ya tiene el riesgo limitado, digamos, si los resultados no son buenos, de lo que puede perder, pero puede captar una gran ganancia. Puede resultar en términos de tasa de interés. Si se espera, por ejemplo, que las tasas a largo plazo y sobre todo en este momento empiezan a cambiar, si la Fed decide, por ejemplo, una baja de tasa de interés, ¿qué pasa? Cuando la tasa de interés baja, los precios suben. Entonces puede tomar una decisión táctica de mover una cartera de corto plazo a largo plazo para tratar de captar esa suba de precios. Los bonos de duration más larga, ya lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero van a captar mejor esa suba de precios al ser más volátiles. Entonces puede decidir temporariamente cambiar la composición de la cartera para aprovecharse de todas estas situaciones que se van dando en el mercado. Para poder hacer esto, obviamente que el portfolio tiene que tener la autorización, digamos, en la IPS, si no, no lo va a poder hacer. Pero si lo puede hacer, obviamente esto está muy atado a la implementación, porque generalmente como son así tácticos y de corto plazo, hay que implementarlos rápido, digamos, ¿no? Entonces todo esto de la ejecución está muy atado. Bien, hasta acá entonces definimos cuál era la cartera óptima para cada persona, para cada tipo de persona, cuál era el escenario base, entonces cuáles son los rendimientos esperados de los activos. Encontramos la cartera, la compramos e incluso la modificamos, un poquito aprovechando coyunturas del mercado. ¿Se acuerdan que les había comentado que era un proceso iterativo? Bueno, ahora vuelve a empezar todo. El monitoreo se basa en todas las variables sobre las cuales trabajamos. Hay que tener mucha, eh, hay que hacer mucho hincapié y estar muy pendiente de poder seguir todas las variables que trabajamos para poder monitorear y detectar si cambiaron o no. Monitorear significa, primero, monitorear sobre el perfil del inversor. El perfil del inversor no es estático, al contrario, es sumamente dinámico y puede cambiar, una persona puede cambiar su realidad y por ende su perfil de riesgo en poco tiempo. Se da mucho en el caso de parejas jóvenes que empiezan a invertir, que tienen una gran capacidad de ahorro, porque tal vez los dos son profesionales, están trabajando, y se hace el primer año el perfil de riesgo, súper agresivo sale porque tiene mucha capacidad de riesgo, pero al poco tiempo la mujer queda embarazada, están esperando familia, bueno, ahí el perfil de riesgo cambia completamente y de un año para otro, no es que Tiene mellizo y se estamos acabó la... tal cual, no es que estamos viendo una persona y luego dentro de 10 años vemos que cambió su situación. Es de un año, en muy poquito tiempo, puede cambiar su perfil de riesgo. Sería incorrecto y una grave falta no tener en cuenta el tema de la familia, porque cambia los riesgos que una persona está dispuesta a asumir, ya no es
una sola persona, sino tres o cuatro, y bueno, sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los monitoreos periódicos sobre la persona son sumamente necesarios. Porque sea una vez al año, máximo 2 veces al año, está bien, pero sí estar pendiente de la realidad del cliente. El escenario base también es sumamente importante seguirlo, porque los precios de las acciones están ligadas a la macro en general, a la macro del mundo en una economía globalizada y a la macro del país en donde operan, y no Se podemos resume estar mucho ajenos a eso. el escenario base se resume muchas veces, o un buen resumen es mucho análisis fundamental, que seguro muchos lo conocen o lo han escuchado, eh, de ver todas estas condiciones, como decía Hugo, que mencionamos antes, ¿no? Macro, micro, cómo está la empresa, los balances, ratios, para calcular después rendimientos esperados, ¿no? Sí, en el curso no vamos a dejar de trabajar con análisis fundamental, que si bien es toda una dinámica y una ciencia en sí mismo, sí lo vamos a por lo menos a aprender a manejar, porque al comprar una acción, uno tiene que, o una empresa se convierte en accionista, uno tiene que saber qué es lo que está comprando y tiene que saber cómo analizarla, cómo compararla con sus pares o con la misma empresa a lo largo del tiempo. Así que toda esa tarea de investigación, no vamos a escapar, la tenemos que hacer y es una buena práctica del portfolio manager saber y tener muy en claro cuáles son los principales campos de los balances, o por lo menos relativizado en ratios, de las empresas que está comprando. Y a esto me refería que era también difícil seguir un portfolio súper atomizado entre muchas empresas, porque bueno, después hay que seguirlas, es una responsabilidad. El escenario base es sumamente cambiante. Hace poco estalló una guerra en Medio Oriente y bueno, eso evidentemente afecta o puede afectar potencialmente a las inversiones dependiendo qué cartera tenemos. Así que hay que ser muy consecuente con esto, muy responsable de también no enajenarnos del mundo en el que vivimos y en el que viven nuestras inversiones. Y el monitoreo del portfolio es rebalancearlo, y con esto vamos al siguiente paso. Nosotros, a partir de la cartera óptima, habíamos tenido una proporción que era la proporción óptima que maximizaba mi rendimiento en base al riesgo esperado. Entonces, es la proporción de la cartera, es la exacta para el nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir o que yo puedo asumir, el menor de cualquiera de esos dos. El propio mercado hace que se muevan los precios de los instrumentos financieros, de las acciones y de los bonos, lo cual es normal y es esperado, obviamente, porque nosotros esperamos que los precios a priori aumenten para poder generar una rentabilidad positiva en mi inversión. Y evidentemente no van a variar todos exactamente de la misma manera. Entonces, pasado un tiempo, voy a encontrar que, por ejemplo, si las acciones que representaban el 40% de mi portfolio, y eso era lo que me había dado como salida a la optimización, bueno, han crecido más que los bonos, porque fue un buen año para la renta variable y ahora representan el 50%. Lo que hay que hacer en este caso es rebalancear el portfolio, que ya en el curso vamos a ver que se puede hacer de varias maneras, pero una podría ser vender parte de ese excedente de acciones, achicar los nominales para que mi valorización de la parte de acciones, mi P por Q, la cantidad de acciones por el valor de cada uno, de cada una, vuelva a representar el 40% que era la optimización y el punto óptimo del que yo no me quiero alejar. Entonces, teniendo una cartera de 50% acciones, 50% bonos, vendo un 5% de las acciones para volver al 40%, y con ese resultado de la venta compro bonos que van a haber o disminuido de precio o no subido tanto como las acciones por lo menos, para rebalancear y volver a mi punto óptimo de partida y mantenerme en ese nivel. Obviamente que
Esto hay que hacerlo algunas veces por años. Tampoco el rebalanceo continuo y exagerado no es lo ideal porque, bueno, primero que todas las operaciones generan costos de comisiones a los agentes de bolsa, por lo que va a haber algún costo transaccional. Y además una cartera sobreoperada tampoco es eh, deseable, ¿no? Es encontrar el balance continuo. Bien. Y por último, y para ir cerrando, lo que se trata de hacer es de dar un feedback, es decir, analizar cómo le fue a la cartera, de ver cuáles fueron las fuentes de rendimiento, o sea, gracias a qué la cartera rindió bien o mal. Gracias a la selección de activos dentro de cada clase, gracias a las desviaciones tácticas que hizo el portfolio management, invirtiendo en un momento en un lugar determinado o en otro, gracias a las clases de activos elegidas. Bueno, todo esto es lo que se trata de analizar al momento de evaluar el resultado de la cartera. Para eso hay distintos métodos. Ya vamos a ver varios en el curso. Los más conocidos son el Sharpe, el Sortino. O sea, hay algunos que miden solo la rentabilidad y otros que miden la rentabilidad ajustada al riesgo. Siempre es importante medir la rentabilidad ajustada al riesgo, quiere decir, por cada unidad de riesgo que yo asumo, cuánta rentabilidad extra obtengo, ¿no? Porque no me sirve de nada obtener un rendimiento alto si estoy expuesto a un gran riesgo, ¿no? Entonces siempre, como Agus mencionaba, lo de a qué riesgo estoy expuesto, ¿no? ¿Cuál es mi límite de riesgo? Bueno, en base a determinadas medidas, siempre medirlo en términos relativos eh, y no suelto, digamos. Y atado a eso, tenemos cómo medir la performance, si se mide en términos relativos o absolutos. Como mencionamos antes, se suele medir un benchmark o una tasa de rendimiento fija, es decir, si yo gano lo mismo que el mercado, más que el mercado, menos que el mercado, o sea, una variable relativa. Existe el absoluto, como les mencioné antes, donde solo miramos el rendimiento de la cartera, la verdad que es el que menos nos gusta y el que menos se usa porque en términos absolutos no me dice nada. Si yo les digo, esta cartera tuvo un rendimiento anual de 7% en dólares, ¿ustedes qué me dicen? Bueno, eso es muy bueno, muy malo, no sabemos. Si yo les digo que el mercado subió a 20%, me van a decir, ah, fue malísimo, tuvo 7 nada más. Ahora, si yo le digo que el mercado cayó 7%, me van a decir, qué bien, la sacó de la cancha. Entonces, siempre hay que medirlo en términos relativos y asociado a los activos, sobre todo, ¿no? En los que estoy invirtiendo y al benchmark que me fije de antemano. Así que bueno, vamos a ir cerrando acá, que ya estamos casi en hora y vamos a hacer el juego del Kahoot. Los tres ganadores se van a ganar una vacante al curso. Así que mucha suerte para todos. Vayan entrando a este link de kahoot.it. Ahí se los paso si quieren por el chat. Y ahí van y nos va a dar una mano compartiendo el Kahoot.